Vamos a seguir ampliando los conceptos sobre tipos de pedido, pasando en este vídeo a la parte de ventas. Es muy similar, la parte de ventas tiene alguna cosa más, puesto que involucra, como veremos, facturas rectificativas. Nosotros en compras no distinguimos rectificativas de normales, puesto que eso es una tarea de nuestro proveedor, pero en ventas sí. Vemos que también disponemos del mismo concepto de mercado, multiplicando los tipos de pedido por el número de mercados hasta 3 en los que podemos operar. Como vemos, los parámetros en ventas son un poquito más completos, hay menos tipos de facturas y no existe el concepto de peticionario, pero existe el concepto de comisionista. Podemos asociar una factura o un pedido, desde el pedido hasta la factura, a un determinado comisionista, de tal forma que involucrará un apunte contable a ese comisionista por el pago de esa comisión y se generarán los apuntes correspondientes. Si vamos a permitir utilizar facturas pro forma, si vamos a permitir controlar el riesgo de clientes es a marcarles una cantidad límite para no exceder ese riesgo. En su parte de tesorería vemos que tenemos un riesgo máximo de 10.000 euros. Quiere decir que cuando superemos esta cantidad, cuando superemos en este tipo de pedido que tiene marcado el control de riesgo para ese determinado cliente, cuando supere los 10.000 euros, nos avisará de que existe una deuda pendiente superior o igual a los 10.000 euros y que actuemos en consecuencia. Para ello tenemos este otro control que nos dice si permitimos que continúe avisándolo o directamente no permitimos que se supere el riesgo. Lo mismo si es un pedido de gestión de BLs, los mismos campos para solicitar una referencia interna de la factura, una referencia interna del pedido, observaciones y una referencia de cliente. Lo mismo para el tema de actualiza de existencias. Si entra o no entra en almacén. Es el mismo concepto en compras con otro nombre. Como vemos aquí no hay gestión de FPRs ni solicitud de almacén. El producto sale del almacén al que corresponde y siempre nos va a permitir modificarlo. Concepto para el tipo de salida, LIFO, FIFO o irrelevante, sobre todo si utilizamos lotes. Lo mismo, si queremos utilizar la cuenta de ventas de la propia referencia del ítem de la factura o utilizamos las cuentas que vamos a definir aquí, lo mismo que en los tipos de pedido de compras. Lo mismo para el centro de costes, si queremos utilizar el PVP de la referencia. Aparecerá un botón que nos va a permitir utilizar ese PVP e incluso nos lo asumirá por defecto cuando tengamos marcado este botón. En el resto de casos, habrá que suministrárselo manualmente. Y siempre es un campo modificable. El precio de venta siempre es un campo modificable. Si fuese un pedido relativo a servicios, nos permitiría solicitar una descripción adicional. Al ser un BL, este campo siempre está marcado. Vemos que si no tuviésemos la gestión de expedientes de compra y venta activada, este campo no aparecería y podríamos parametrizarlo. Si está activado, siempre nos lo va a marcar como obligatorio. Si utilizamos el tipo de IVA que definimos aquí o utilizamos el tipo de IVA del ítem de la referencia del ítem de la factura. Campos similares para el tema de gestión de albaranes. Si permitimos albaranes sin pedido y si permitimos facturas sin albarán asociado. Conocemos el circuito pedido, albarán, factura. Si lo vamos respetando, los albaranes y las facturas se generarán automáticamente en base a pedidos con pequeñas modificaciones en casos necesarios. Solicitud de número de bultos, de peso, de datos de transporte, de datos de entrega, datos adicionales del cliente. Si muestra o no muestra importes en el albarán. Existen organizaciones que no quieren que la persona que está gestionando un albarán vea importes. Si lo desmarcamos, nunca lo utilizará, nunca visualizará importes ni totales en el albarán. Incoter por ser un tema de BLs. Y si utilizamos grupo estadístico, esto es muy interesante, puesto que nos permite asociar a cada factura un grupo estadístico de venta, de tal forma que luego podemos obtener informes en base a esos distintos grupos estadísticos. Bien, la gestión de IVA es muy similar a la de compras.
aquí es repercutido, allí era soportado, el comprobante está activado porque hemos dicho que llevamos gestión de comprobantes. Sabéis que en esta empresa tenemos activado absolutamente todo para que podamos probarlo sin ningún tipo de dudas. Veis que ya hay dos tipos de serie, una para facturas de cargo normales y otra para facturas rectificativas. La legislación nos obliga a indicar en cada factura de abono a qué factura rectifica. Lo lógico es llevarlo en una serie de IVA distinta para tenerlas absolutamente controladas en caso necesario. Y lo mismo el tipo de IVA que utilizamos. Las cuentas contables, lo mismo. A último o penúltimo nivel, la misma estructura de búsqueda del cliente por la sincronización de entidades auxiliares, clientes en este caso, con el plan contable. Daros cuenta que en este caso el mercado es nacional. La cuenta del cliente apunta a clientes nacionales, no apuntaría a clientes en moneda extranjera, por ejemplo. Cuenta de venta, cuenta de devolución, cuenta de descuentos, portes, gastos y reclamaciones porque tenemos activada la gestión de expedientes de compra y venta. Y en el caso, como es este, que actualiza asistencias de almacén, con lo cual un albarán generará movimientos de almacén o una factura sin albarán también generará movimientos de almacén, imputará estos conceptos contables en esos movimientos automáticos. Y por último, lo mismo, como genera movimientos de almacén, por tener esta casilla marcada, debemos decirle qué parámetros de movimiento vamos a utilizar en el caso de generación automática de dichos movimientos. Parámetros que previamente tendremos definidos o podemos definir como siempre y que tenemos la lista utilizada en nuestra gestión de almacén. Partida arancelaria solamente en caso de exportaciones y lo mismo los documentos de impresión que vamos a utilizar para la emisión de documentos parametrizables de albaranes de expedición y de devolución. Y muy importante, el modelo de factura que vamos a utilizar, si es una factura en una sola línea, apaisada o normal. Y si imprimimos en la factura, en los pedidos, las fechas de entrega por día o por semana. Bien, el concepto de pedido, de tipo de pedido de venta, igual que el de tipo de pedido de compra, es importantísimo. En primer lugar, cuando damos de alta un cliente, en este caso un cliente comunitario, en su apartado de gestión comercial, le indicamos cuál es el tipo de pedido de ventas que utiliza por defecto este cliente. Cada vez que emitamos un pedido, un albarán o una factura directamente que necesitemos indicar el tipo de pedido, va a asumir este tipo de pedido por defecto. Y además nos marca el último tipo de pedido que ha utilizado, que como veis es el mismo. Es muy importante definir este campo, ¿vale?, para tener sincronizada y automatizada la gestión de ventas. Lo mismo nos sirve para proveedores. Si no tuviésemos este campo relleno y la gestión de compras estuviese activa, la de ventas en este caso, estuviese activada, nos avisaría, pero nos permitiría la grabación. Como podemos comprobar en el caso de un proveedor, lo mismo en su gestión comercial, tenemos su tipo de pedido que está utilizando por defecto. Si intentamos meter, nos vamos a la gestión de compras, intentamos meter un pedido de compra del proveedor nacional. Abrimos una ventana de proveedores nacionales, cogemos Gestoría Ruy López y como veis, en cuanto tabulamos y aprobamos este proveedor, automáticamente nos coge por defecto el tipo de pedido que habíamos definido en el proveedor. Tenemos una ventana de tipos de pedido donde podríamos seleccionar cualquiera de los tipos de pedido que están definidos. Como veis, es vital e importantísimo la definición de tipos de pedido, tanto en su apartado de compras como en su apartado de ventas, de tal forma que nos va a permitir definir cómo se va a comportar una factura de compras y una factura de ventas, qué datos nos va a solicitar y cómo va a actuar en su grabación.